El debate tributario de una posible reforma está encendido. De hecho, el domingo recién pasado, el presidente de la República anunció en México que se harán ajustes tributarios. La duda es, ¿qué tipo de ajustes? ¿Qué es lo que es necesario? Para analizar este tema, estamos con el abogado especialista en tributos, don Franco Bersovich. Franco, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Francisca, muy agradecido por la invitación. Primera pregunta. ¿Qué le parecen estos anuncios del presidente de la República respecto a hacer ajustes y qué ajustes serían los que se podrían hacer, cree usted? Bueno, aparentemente no son solo ajustes, porque si uno lee en detalle la versión periodística de las declaraciones del presidente, es que iba a mantener la tasa del impuesto de primera categoría en 20%. Esa es su intención, cosa que la ley dispone que tiene que bajar a contar del 1 de enero a 18,5%. Así que más que ajuste, yo creo que ahí anunció en el fondo mantener una carga tributaria que la gente esperaba que por lo menos las empresas, que se rebajara. Así que, ahora, obviamente que todo lo que uno conoce hoy día en materia de propuestas están en las palabras de las personas, porque no hay ningún proyecto concreto. El propio gobierno anunció que enviaría un proyecto dentro del primer semestre del próximo año. La oposición han salido voces alertando que quieren una ley inmediata para mantener el 20% y el próximo año plantear una reforma tributaria. Así que esto, como diría una persona, es variopinto. Aquí hay de todo tipo de propuestas, se están organizando los partidos políticos en sus comisiones pero hay un mensaje muy claro que por lo menos el que entendí hoy día del gobierno, es decir, que mire, cualquier persona que tenga interés en participar en el tema de reformas tributarias, envíenos su propuesta y nosotros la evaluaremos. Es decir, el gobierno está solicitando de alguna manera ayuda. Ayuda, apoyo, claro, porque obviamente ellos no tienen la verdad completa, pero hay cosas también que son interesantes. El gobierno tiene que saber, me imagino, de que una propuesta tributaria es piso. En la época del gobierno de la concertación, normalmente las propuestas tributarias eran un techo. Claro. Entonces ahí se negociaba hacia abajo. Aparentemente, por todas estas inquietudes sociales, por todo lo que estamos viviendo, cualquiera sean las razones que motivan a ello, hay una presión. Ahora, el punto es si es que hay que subir los impuestos y por qué. O si hay que hacer reformas tributarias y por qué. Y lo importante, al menos como metodología, es tratar de entender el sistema que tenemos, ver qué impuestos quieren modificar y ver si lo que existe hoy día es razonablemente bueno o tiene que hacer cambios. Pero eso obedece a estudios, a análisis. Y así, por ejemplo, solo para citar el caso, supongamos que el impuesto que quieren modificar es el impuesto a la renta, porque no veo dónde hay otro impuesto. O sea, eliminar el impuesto a timbres o aumentarlo no parece razonable, aumentarlo por lo menos. El impuesto de herencia nadie quiere tocarlo, patentes municipales, que es un tributo más que un impuesto, nada se ha dicho sobre ese tema. Así que aparentemente las líneas van principalmente por el impuesto a la renta. Y aquí hay ciertas cosas que para cualquier análisis hay que tener presente. La primera es que el sistema que tenemos hoy día, que fue ideado el año 84, en función de la crisis de endeudamiento que tenían las empresas, este sistema consiste, que rige hasta hoy día, que es único en el mundo, de que la empresa paga un impuesto, que hoy es el 20%, ¿no? Por las utilidades que obtiene. Y los socios cuando la retiran. A diferencia del resto de los países del mundo, que la empresa paga un impuesto mayor que el 17 o el 20, paga promedio 30, 31, pero sirve el impuesto de ella y de sus socios. Por lo tanto, el socio ya tiene pagado el impuesto y le pide a la empresa obviamente que le dé sus utilidades porque ya tributa. Entonces, este sistema, que es inédito en el mundo, hay que preguntar si es bueno hoy día tenerlo, y además hay que preguntarse si los 220 mil millones de dólares, 220 mil millones, 230 mil millones de dólares que están en estas utilidades que
los socios no han retirado, si lo que ellos rentaron desde el punto de vista de actividad del país, desde el punto de vista de mayores ingresos tributarios como el IVA, el impuesto único al trabajo, si eso ha sido eficiente, se ha generado más puestos de trabajo, exactamente, utilidad. Y eso comparado que si el fisco hubiera recibido esa porción entre el 20 y el 30 o 32, si el fisco hubiera recibido esa porción, si él lo hubiera administrado mejor. ¿Cuánto habría sido la productividad de esos recursos? De uno u otro, claro, y la rentabilidad social, obviamente, claro. Pero alguien tiene que evaluar para definir si el sistema que tenemos es bueno, es mejorable o simplemente hay que cambiarlo. Se habla de que es complejo, de que es un sistema complejo y además también se habla de que las empresas pagan pocos impuestos y que hay una alta tasa de elusión. Bueno, a ver, que los impuestos sean complejos está en la naturaleza misma de los impuestos. Eso no podemos negarlo en todas partes del mundo, ¿no? Y obviamente aquí en Chile es complejo, pero a diferencia de la mayoría de los países del mundo, aquí la autoridad tributaria está en la información que dispone, que es capaz de ofrecerle su declaración de renta a casi el 90% de los chilenos. Por internet. Claro, entonces eso significa que sí, tenemos un sistema complejo, pero está en la cantidad de información que maneja, es tan eficiente la autoridad tributaria nuestra, que es capaz de proponer las declaraciones de impuestos de uno mismo. Entonces, eso diría yo que alivia un poco la complejidad del tema. Y además es complejo por razones lógicas. A medida que va madurando un país con un sistema tributario, se van produciendo situaciones que no se contemplaban originalmente. Entonces, eximir de impuestos a las pymes, solamente desde el año pasado, aquellas que venden hasta 1.000 millones de pesos. Y así le puedo citar un montón de ejemplos, el 14 bis, el 14 ter, el 14, distintos modelos tributarios que tienen la virtud, que si bien es cierto puede dar complejidad, pero da la posibilidad que los empresarios, su modelo de negocio, lo adopten al modelo tributario que existe. Ese principio de libertad y de opciones que hay es casi inédito. Entonces, eso es fantástico. Y terminar, pero el tema de la ilusión, por supuesto que puede haber ilusión. Y eso no está penado. Nosotros tenemos un régimen tributario que está definido por la Constitución, que es el principio de la legalidad de los impuestos. Ahora, si hay gente que evade impuestos, castigarlo. Y si hay formas de evadir los impuestos, de eludir los impuestos en una forma impropia, obviamente que eso es evasión. Ahora, la ley tributaria, especialmente la ley de la renta, grava el gasto de la persona, grava el consumo al final de todo. Y obviamente de que este intermedio, que es la empresa que paga impuestos cuando obtiene utilidades, este sistema desemboca necesariamente en que la gente se abstiene de consumir esa utilidad que tiene en función de dar mayor actividad. Entonces, en esta estructura, lo que hace mucha gente, y lo hace razonablemente, posterga los impuestos. No es que no paguen impuestos, es un grave error. Obviamente que los evasores no van a pagar impuestos y a ellos lo más duro de la ley y la cárcel si es necesario. Pero el resto lo que hace es postergar el pago de los impuestos, no pagarlo. Y eso es un sistema sano. Por ejemplo, si una persona gasta en todo lo que necesita en su casa, ejemplo, 2 millones de pesos, y resulta que tiene una empresa que puede retirar 10 millones de pesos, ¿para qué va a sacar más si no necesita gastar? Entonces, el esquema tributario chileno está en función de eso, de incentivar el ahorro y la inversión. Y cuando la persona desahorra o desinvierte, o sea, se lo consume en pagar el colegio, en pagar el dividendo, etcétera, ahí tiene que pagar impuestos, claro, y se da de crédito el impuesto que anticipó la empresa. Entonces, yo creo que aquí, esta es una visión, pueden haber muchas visiones de este sistema, pero lo importante es que, como decía un autor, no arrinconen la razón motivada por la emoción. Razonemos sobre lo que hay, hagamos estudios, veamos si hay que cambiar estas cosas, hay que cambiarlas. Y si no, ahora, si uno mira lo que ocurre en otros países, esa es la antigua historia, ¿no es cierto?, de que el pasto del jardín del vecino, como lo decía hoy día en el diario financiero, o sea, en la columna, claro, mi columna, la gente mira, cree que lo otro es mejor. Y yo le reconozco que conozco bastante de
de lo que ocurre en otros países, incluso países bastante lejanos a los nuestros. Y nuestro sistema, si bien puede tener un montón de arreglos, yo creo que se pueden hacer muchas mejoras, es un sistema bastante sano, informado, transparente, abierto. Yo diría que tenemos un buen sistema. En este sentido, debates como estos, cuando se empiezan a generar ruidos con respecto a reformas tributarias y que el empresariado reacciona rápidamente, ¿qué implicancias o qué costos puede tener para el crecimiento del país? Y se lo pregunto considerando que hay expectativas de que la economía crezca menos el próximo año y que ya muchas empresas están elaborando sus presupuestos en base a una expectativa de crecimiento menor y con una Europa muy convulsionada, que es la gran interrogante para nuestro país en este momento. Exactamente. Bueno, siempre dicen que mejor que todas las reformas tributarias producen ruidos. Eso es un dato. Segundo, también dicen que cada vez que se propone una reforma tributaria no es conveniente, porque hay crisis, porque todos están bien, por distintas razones. Y esta vez ocurre exactamente eso. Entonces, de que hay que analizar si realmente en periodos como este es bueno introducir una reforma. Yo creo que si es una reforma informada, una reforma objetiva, de que se han analizado todas las opciones, yo creo que en cualquier momento es oportuno hacerlo. Lo importante es que esto no provoque que aquellos que van a hacer inversiones o que tienen opciones de inversiones no cambien los destinos de las inversiones. Ahora van a decir, no, esos son los menos, son los pocos. Es que lo que pasa es que muchas veces uno analiza las cosas en el corto plazo. Aquí hay que analizarlas en el largo plazo. Yo creo que, si bien es cierto, puede que 3 o 4 en vista de la inestabilidad, de los impuestos, que es un factor dentro de todo su proyecto, no es el más importante, más otras cosas decían irse a otra parte, el efecto que trae eso en el largo plazo, no en el inmediato. Por eso hay que ser sumamente cuidadoso con las declaraciones. ¿Qué pasó con el royalty? Finalmente hubo bastante ruido y se subió el royalty y no hubo un recorte de inversiones y finalmente las mineras... Eso es lo que no sabemos. Yo esa información no la dispongo. O sea, yo creo que sería muy bueno que todos estuviéramos informados. Si aquellos que tenían proyectos o modelos de negocio para hacer en Chile, el royalty... Pero la inversión futura para la minería está bastante fuerte. Es que ese es un término relativo, ¿eh? En términos absolutos, o sea, si no hubiera habido esto, ¿cuánto más podría haber habido? Y hay un tema que no tengo idea, pero eso es yo lo que planteo, esa es la pregunta que hay que hacer. No sé cuál es la respuesta. Le voy a plantear una pregunta que usted mismo se plantea en su columna y que tiene que ver con que si se produce un alza de impuestos, ¿quién la absorbe al final del día? ¿La empresa, los socios o los consumidores? Y está un tercer grupo ahí que son los trabajadores. Los trabajadores, claro. Yo creo que ese es un análisis que hay que hacer bastante a fondo, porque yo creo que es muy popular decir hay que subirle los impuestos a las empresas que son los ricos. Ahora, yo conozco empresas que son chiquititas y que no son los ricos. Y que están con la soga al cuello todos los meses. Bastante complicado. Entonces, dice, subir los impuestos a las empresas, a las grandes empresas o a quien sea, la pregunta es si esa empresa al final absorbe como empresa ese costo, o si lo traspasa a los trabajadores. Con menos sueldo, menos beneficio. Exactamente. Entonces, yo no digo que lo hagan o no lo hagan. Lo que yo planteo es que es bueno echar una mirada, porque aquí hay que combatir ¿cómo podría decirlo para no herir a nadie? Los sentimientos de la gente o los prejuicios que tienen sobre ciertas cosas con las realidades objetivas. O sea, yo creo que es súper popular decir hay que subirle los impuestos a las empresas, hay que subirle los impuestos a los ricos. Yo creo que eso es un discurso muy popular y puede ser muy atractivo. Lo importante, desde el punto de vista al menos técnico y de resolución de país, es decir, si eso lo llevo a cabo, ¿quién absorbe finalmente ese mayor costo? Y fíjese que a mí me da la impresión, y esto es solo una impresión y vale todas las objeciones que me puedan hacer, yo creo que al final la gente más modesta, la que recibe el impacto en el precio. Y como en este país no tenemos lo que se llama un mercado absolutamente competitivo, transparente, todavía nos falta avanzar en eso, obviamente que hay mucho margen para que las empresas
ajuste en precio. Ajuste en precio. Claro. Y eso, a mí lo que me preocupa en todo este sistema es el impacto en la gente más modesta, porque la gente finalmente lo que pasa cuando se hacen leyes para ayudar y finalmente se termina perjudicando a quienes mismos se querían ayudar. Y hay que mirarlo en el largo plazo, porque yo creo que en el corto plazo puede ser una gran idea, pero yo creo que la gente lo que pide es que al final de la línea haya una consecuencia y haya un efecto que no tenga el Estado, por estos casos, que estar recurriendo a subvencionar a gente, porque usted sabe que el tema de las subvenciones y de las ayudas es un tema súper social y súper importante, pero hay veces que esas ayudas están condicionadas a que si trabaja y recibe un sueldo la pierde. Entonces obviamente la opción que tiene desincentiva el trabajo. Entonces yo creo que ahí hay que tener una mirada un poco más a largo plazo. Y otra cosa que es importante, aquí en Chile, a diferencia de la mayoría de los países en Europa y en el resto del mundo, las franquicias son relativamente pocas. Nosotros además que tenemos pocos impuestos, tenemos pocas franquicias. Y tenemos una administración tributaria de un grado de eficiencia gigantesco. Y por lo tanto tenemos, como decía antes, un sistema transparente. Así que yo diría, claro, hay que hacer ajustes, hay que hacer algunas modificaciones, hay sugerencias súper interesantes, por ejemplo, y hay sugerencias que pueden ni siquiera ser materia de ley. Por ejemplo, una persona que quiere comprar una casa por más de 1.000 UF y tiene subsidio, tiene que pagar contribuciones. Al final termina devolviendo claro, el subsidio. Eso se ha planteado hoy día como una alternativa súper importante de considerar y no requiere una reforma. En fin, y hay varios otros casos, por ejemplo, hay algunos, y por lo menos yo lo planteé en una columna hace un par de meses, que me han dado bastante duro. Yo, por ejemplo, pienso que si quieren mantener en 20% el impuesto a las empresas, y aquellos que venden más de hasta 1.000 millones tienen una excepción, que es hoy día el famoso 14 Quater, tan feo el nombre, puede que haya un impuesto progresivo de primera categoría. O sea, las empresas que más ganan, por sus utilidades, que más paguen impuestos. Entonces, esa pudiera ser una alternativa. Me han dicho mucho, pero eso es un absurdo, porque las empresas van a dividirse. Y digo, mire, las empresas no se dividen netamente por una cuestión tributaria, sino por una estrategia de negocio. Acuérdense que en cualquier proyecto o modelo de negocio de una empresa, la parte tributaria está como en el 7º lugar según los especialistas. Entonces, no es en algunos casos es importante, pero en otros no es tan importante. No es el corazón como cambiar, del negocio, no en es el el fondo. corazón del negocio. Finalmente, no puedo dejar de preguntárselo, dada toda esta situación que estamos enfrentando y todas estas ideas que se han planteado, ¿cuál cree usted que es la fórmula? Para resolver esto, mire, yo lamento no poder contestarle así tajante, porque tengo ciertos supuestos que no he podido resolver. La parte técnica es importante, la operatividad de la ley como la realidad. Los aspectos económicos son súper importantes. Y cómo voy a poner un nombre bastante feo, pero cómo se vende políticamente eso es otra pata de este cuento. Entonces, ¿qué es lo que técnicamente es posible hacer y que sea capaz de tener un efecto económico positivo y que sea capaz de venderse políticamente? La fórmula no la da. Pero yo creo que algunas cosas se pueden llevar a aproximar. Por ejemplo, como le decía, esto de las contribuciones, por ejemplo, para amparar más gente con una menor tasa de impuestos, que son los trabajadores y los complementarios, aumentar los tramos de los impuestos de las personas, sea el trabajo. Y con eso va a dejar en un tramo más amplio a un mayor número de personas que van a pagar menos impuestos. Y como el impuesto que realmente es el recaudador número 1 en renta, es el impuesto a la empresa y no de las personas, puede que el impacto económico, hay que evaluarlo, no sea tan importante y con eso puede beneficiar a miles de trabajadores. Teniendo presente además
de que en materia de redistribución del ingreso, en materia tributaria no se plantea mucho porque la redistribución va en función del que el Estado que recibe la plata y es capaz de manejarla adecuadamente para subsidios, etc. Pero ocurre que muchas veces en los países no se da cuenta uno que, como el caso de Chile, la exención del impuesto al trabajo, el impuesto único al trabajo, cubre a más del 85% de los trabajadores. Entonces, en Estados Unidos todos los trabajadores pagan, aunque sea pequeño. Un proporcional dependiendo Aquí de su en Chile, y esto fue un diseño de la época del año 84, ¿verdad?, de que las exenciones, que hoy día son como 500.000 pesos mensuales o 6 millones de pesos al año, ¿sí, más o menos cuánto? Sí. 6 millones de pesos al año, no pagan impuestos. Entonces, evidentemente que en materia de renta la paga el otro 15%, y el otro 15% en los tramos más altos, el 40%, hay poca gente, hay 17.000 personas, 20.000, lo que haya, digamos. Pero lo que yo planteo es que se amplíen como idea, ¿no?, y hay que evaluarlo, que se amplíen los tramos manteniendo las tasas marginales, y las tasas marginales mantenerlas en el 40%. Bueno, un tema que da para largo, que tendremos sin duda todavía pendiente y que el gobierno también tendrá que dar más claridad sobre la reforma que piensa hacer. Don Franco, muchas gracias por esta entrevista. De nada, pues fue un agrado, entretenido. Muy bien. Listo, adiós, muchas gracias.